Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día mis hermanos, y como siempre voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 15 de San Juan. Les invito mis hermanos a que leamos juntos, a que siempre nos llenemos de la palabra de Dios. Es necesario que conozcamos de Dios para que nuestra vida, mis hermanos, sea más recta ante los hombres. Cuando nosotros conocemos de Dios, escuchamos de su palabra, escuchamos de los consejos que Jesús nuestro Señor nos daba, son para que nosotros hagamos también lo mismo. Así es que les invito pues a que leamos juntos, pero antes mis hermanos quiero mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en los diferentes países. Mandamos saludos a nuestros hermanos en México, en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, República Dominicana, Haití, Cuba y Puerto Rico. Y también mandamos saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en habla hispana en Estados Unidos y Canadá. Todos ustedes, mis hermanos, gracias por seguir escuchando. Gracias por acompañarnos cada día en esta su radio Fuerza Salvadora. Les invito pues a que leamos juntos. Les invito, mis hermanos, a que nos empapemos de la palabra de Dios. Y leemos este capítulo número 15 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no puede hacer nada. El que no permanece en mí lo tiran y se seca, como a los sarmientos, que los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Ustedes no me eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a ustedes, y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Ámense los unos a los otros. Esto es lo que les mando. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Acuérdense de lo que les dije. El servidor no es más que su patrón. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿Cómo pues acogerán la de ustedes? Les harán todo esto por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora su pecado no tiene disculpa. El que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo hubiera hecho en medio de ellos obras que nadie jamás, no serían culpables de pecado, pero las han visto,
y me han odiado a mí y a mi Padre. Así se cumple la palabra que se puede leer en su ley. Me odiaron sin causa alguna. Cuando venga el protector, que les enviaré desde el Padre, por ser el Espíritu de verdad, que procede del Padre, dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, cuando yo comenzaba en los caminos del Señor, cuando escuchaba que alguien compartía de esta lectura, de este evangelio, yo era una persona muy vergonzosa, me daba vergüenza presentarme ante cualquier persona, ¿verdad? Especialmente cuando tenía que hacer una oración frente al público o frente a cualquier otra gente. Me daba pena, yo era una persona así. Pero ya con el tiempo fui conociendo del Señor y se da uno cuenta, mis hermanos, que frente del Señor no debe uno avergonzarse absolutamente de nada, porque Él nos da las palabras, Él abre nuestra mente y nuestro corazón para hacer las cosas, y de ese modo es que nos estamos dando a conocer al Señor. No tenemos por qué avergonzarnos de lo que hacemos. Y aquí a mí me llamaba mucho la atención de todos aquellos que compartían cuando decía la palabra del Señor. En esos primeros versículos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí la corta, y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Fíjense, yo me ponía a pensar en estas palabras. Yo no quiero ser cortado. Yo quiero seguir siendo parte de mi Padre Dios y del Señor Jesús. Quiero seguir en ellos. Quiero seguir en esa conexión, en ese sarmiento. No quiero ser como un fardo que se seca y lo tiran y se quema. Yo no quiero ser de esos. Eso es todo lo que se me venía a mi imaginación. Entonces, hoy en la actualidad, yo le doy mucho las gracias al Señor porque lo conozco. Pero tengo mucho miedo también de fallarle. Es el temor más grande que yo tengo en mi vida, fallarle al Señor, ¿verdad? Porque ya lo conozco, porque yo hablo de su palabra, porque yo he entregado mi vida para enseñar a otros la verdad, para enseñar a otros lo que el Señor nos enseña. Y otra de las cosas, ¿verdad?, que nos pide el Señor aquí en este evangelio, que nos amemos los unos a los otros, que no nos odiemos. No miremos mal a los demás por el simple hecho de ser menos que nosotros. No, tenemos que amarlos y tenemos que enseñarles a amar a otros. Ese es el camino el cual el Señor nos ha enseñado siempre, que nos amemos, no que nos odiemos, ¿verdad? Porque a veces las palabras hieren a los demás. Hay veces que una palabra que nosotros pensemos que estamos haciendo bien o que estamos diciendo bien las cosas, en realidad, hermanos, muchas de las veces no pensamos lo que decimos y ofendemos. Y ya aquel hermano se dispersa, se va por otros caminos. Tengamos mucho cuidado de cómo hablamos a los demás, porque el Señor nos va a pedir cuentas de todo esto. Así es que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos. Dice del versículo 7 en adelante: mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mientras permanezcamos en el Señor. ¿Qué quiere decir nuestro Señor? Que permanezcamos en oración. Cuando nosotros nos conectamos con Jesús por medio de la oración, podemos sentir su presencia. Podemos sentir que el Señor nos está escuchando, nos está hablando, nos habla a través de muchas cosas. Cuando nosotros le pedimos algo en la oración y es tan insistente en nuestra oración, a veces se nos viene un poco la duda, pero luego, después de que nos levantamos y caminamos, nos damos cuenta que hay personas que se acercan a nosotros y de todo aquello que le pedimos al Señor, por medio de esas personas se nos viene a dar lo que le pedimos. Tengamos fe, mis hermanos, no perdamos la fe en el Señor, porque si perdemos nuestra fe,
se pierde todo. Lo dice claramente: permanezcan conectados en mí. El que permanece en mí y yo en él, no le faltará nada. Pidan lo que quieran y lo conseguirán. Dice: ámense los unos a los otros. Esto es lo que les mando. Si el mundo los odia, sepan que antes me odió a mí. No será lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Nosotros hemos sido arrancados por medio del mundo. Anduvimos en el mundo. Anduvimos haciendo cosas que al Señor no le agradaban, que el Señor detestaba. Sin embargo, el Señor aún así nos arrancó de allí. El Señor nos ha escogido para que llevemos a cabo muchas de las cosas que Él nos ha enseñado a través de los años. Y nosotros ya las hemos ido enseñando a los demás. Ahora bien, permanezcamos en el amor, en su amor que Él nos da. A través de los años el Señor nos ha amado. Nunca nos ha odiado. El mundo nos odia, dice el Señor, porque hablamos de Él. Y sepan, dice ustedes, que el mundo los odiará, pero antes me odió a mí si los odia. O sea, que si nos odian a nosotros, odian al Señor. Y esto es una realidad, mis hermanos, cuando nosotros hablamos de Dios, incluyendo a nuestra familia no está nada contenta cuando les hablamos de Él. Quisieran que nosotros desapareciéramos en ese instante. Hermanos, no importa que la gente nos odie, no importa que la gente nos tire hasta por debajo de la lengua, no importa. El Señor es el que está con nosotros y Él va a cuidar de nuestra persona. Nuestro final va a ser cuando Jesús, nuestro Señor, lo quiera. Si Él quiere que nosotros prosigamos enseñando a los demás los caminos del Señor, entonces así proseguiremos hasta el día en que Él quiera. Nosotros tenemos que hacer su voluntad. Las enfermedades, las contrariedades de este mundo, muchas de las veces son muy difíciles de sobrepasar, pero sí podemos, porque Jesús es nuestra fuerza, es nuestra fe, es nuestra confianza, y hay que amarnos, no odiarnos, porque cuando nosotros comencemos a odiar, los demás estamos dando a conocer nuestra persona y el mundo nos va a odiar por igual. Así es que, hermanos, amémonos los unos a los otros como Jesús nos ama. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día en compañía de toda su familia. Bendiciones.